Hola, me presento, soy Carolina Alondra Isabel López Benítez. Estoy en el Facultad de Organización Deportiva en cuarto semestre y voy a hablar sobre las capacidades físicas básicas. A continuación, les voy a presentar mm, mi, mi grabación de pantalla. Y pues ahora sí vamos a hablar sobre las capacidades básicas. Las capacidades físicas básicas son aquellas capacidades que se pueden medir con test y se pueden mejorar fácilmente con el entrenamiento. Son 4. Es la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia. La fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad son esas básicas. Las capacidades motoras son las de coordinación y el equilibrio. También hay autores que proponen la agilidad como capacidad resultante a todas susceptibles de mejora a través de la práctica de del ejercicio físico y del entrenamiento. ¿Qué son las capacidades físicas y para qué sirven? Las capacidades o cualidades físicas básicas son las predisposiciones o posibilidades características que el individuo posee. Bien, son innatas con el individuo, susceptibles de medida y mejorar, que permite el movimiento del tono postural. Las capacidades físicas básicas. Empezamos con la fuerza. La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al músculo y por lo tanto dependerá fundamentalmente de las características del mismo. La velocidad es la capacidad física que permite realizar un movimiento en el mínimo tiempo posible. La velocidad de reacción es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor tiempo posible. La velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. La flexibilidad es la capacidad de mover una articulación o una serie de articulaciones con fluidez a través de la amplitud de movimiento completa, sin causar una lesión. La realización estructurada de programas de flexibilidad es una práctica común en el ámbito clínico y físico deportivo. La siguiente es la resistencia. La resistencia es poder resistir durante determinado tiempo un acto o ejercicio, como por ejemplo el correr o andar o el ciclismo. Pues estos dependen de tiempo haciendo esto para poder llegar a la meta. Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el mismo tiempo posible. Empezamos, velocidad. La velocidad tenemos claro que es, aquí está, que se hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible. La fuerza es la capacidad de mover el cuerpo tensando los músculos y a través de los mismos superar o contrarrestar una resistencia externa determinada. La resistencia es la capacidad física que permite realizar y soportar un determinado ejercicio a lo largo del mayor tiempo posible, y la flexibilidad consiste en realizar movimientos de articulaciones con gran magnitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. La resistencia depende de factores como lo es la sección del elemento conductor, que quiere decir a mayor sección, menor resistencia. La longitud del mismo, que quiere decir a mayor longitud, mayor resistencia. La naturaleza del conductor. Sabemos que hay materiales que dejan pasar muy bien la corriente. Una pregunta que puse es: ¿cuáles son los factores a considerar en la resistencia?
Son varios los factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la resistencia, que es las fuentes de energía, el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico y la fatiga. ¿Cuáles son los ejercicios de resistencia muscular? Hay una gran cantidad de ejercicios para entrenar la resistencia muscular que podemos realizar. Muchos de ellos son muy comunes como correr o practicar algún deporte, pero otros pueden ayudarte a enfocar tu entrenamiento de forma diferente. Lo mejor para ganar resistencia es practicar deporte entre 3 y 5 veces a la semana, siempre con una duración de 30 y 60 minutos. ¿Cuáles son los tipos de resistencia? Los tipos de resistencia son dos, es la aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica es la que nos permite realizar esfuerzos leves durante mucho tiempo. Un ejemplo, cuando corremos, andamos en bicicleta o nadamos. Entrenamos este tipo de resistencia. La resistencia anaeróbica es la que nos permite realizar un esfuerzo grande e intenso durante un breve periodo de tiempo. Es la resistencia que se aplica en el levantamiento de pesas. La resistencia. La resistencia es la capacidad de realizar durante determinado tiempo un acto o ejercicio como por ejemplo correr o el ciclismo. La resistencia como conducción física es la capacidad que adquiere un deportista para mantener su esfuerzo de manera eficaz durante el mayor tiempo posible. Si lo queremos expresar de otro modo, sería el tiempo que puede soportar una persona resistiendo a un nivel elevado de fatiga, como lo es el atletismo en competencias de carreras, donde vemos que la persona está resistiendo un nivel elevado de fatiga. ¿Cómo se mide la resistencia? Entre los test para evaluar la resistencia podemos encontrar los test aeróbicos y test anaeróbicos. Los aeróbicos te permiten percibir tu VO2 max y la velocidad aeróbica máxima, que son los indicadores más usados para elevar la capacidad de resistencia cardiovascular. Los test de resistencia son una herramienta para tu entrenamiento. Te permiten medir tu condición física y tener un registro temporal. Para que estas pruebas sean de ayuda, deben de reunir unas características que minimicen los errores y nos den resultados útiles, como lo es la validez, en donde el test valora lo que realmente se pretende medir. La fiabilidad es preciso en su medición. La objetividad es el test que se mide de forma independiente los resultados. Las normalizaciones, donde se obtienen unos resultados aplicables al entrenamiento. Y la estandarización, el test se realiza siempre de la misma forma. Disculpe. Los test de resistencia aeróbica. Los test de resistencia aeróbica suelen ser carreras intensas donde predomina el metabolismo aeróbico, en donde busca alcanzar la velocidad aeróbica máxima, que es aquella velocidad donde el consumo de oxígeno es el máximo. Una alta velocidad aeróbica máxima y un VO2 max son indicadores de una buena resistencia cardiovascular. Además, a partir de estos datos se pueden calcular las velocidades y ritmos de trabajo en otras franjas. También está el test de Cooper, en donde posible el test más conocido y utilizado por su facilidad de ejecución. Consiste en recorrer la mayor distancia posible durante 12 minutos, una carrera continua. El test de Cooper percibe el VO2 max y la potencia aeróbica máxima. Una de las fórmulas para percibir el VO2 max sería
VO2 max es igual a 22,351 por distancia kilómetro, que es igual a 11,288. ¿Qué es esto? La fórmula para medir para percibir el VO2 max sería esta. Los factores que condicionan la resistencia hacia el sistema nervioso central, tipos de fibras musculares, capacidad fisiológica y cualidades volitativas, reservorios de energía o sistemas energéticos, actividad enzimática y parámetros cardiovasculares. ¿Cómo se entrena la resistencia? Correr largas distancias a paso lento, el ejercicio anaeróbico es esencial, combina el trabajo de esfuerzo y capacidad cardiovascular, hace ejercicios de alta intensidad, practica con la bicicleta o en una piscina y practica una rutina diaria de yoga te ayudará a tener una mejor resistencia. ¿Cuáles son los beneficios? Algunos de los beneficios es que fortalece el corazón, controla la presión arterial, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, regula y aumenta el HDL, el colesterol bueno, mantiene, establece los niveles de azúcar ayudándonos a prevenir la diabetes tipo 2 y mejora nuestro estado de ánimo. Y pues aquí están las referencias bibliográficas donde saqué la información. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido esta información. Gracias.